Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el vibrante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en un drama que está que arde y que involucra a dos de nuestras estrellas favoritas, la talentosísima Demet Özdemir y el irresistible Can Yaman. Prepárense porque la historia es un torbellino de sorpresas, controversias y por supuesto muchísimo drama. Y si son nuevos por aquí, ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Empecemos. Verán, todo comenzó con una tormenta, una verdadera tempestad mediática que se abatió sobre Demet Özdemir, nuestra querida Sanem de Erkencikus. Las críticas, duras y despiadadas, se cernieron sobre ella. ¿La razón detrás de este vendaval? Acusaciones graves, muy graves, que la señalaban como ingrata, como alguien que olvidaba a quienes la habían ayudado en sus inicios, que no valoraba el éxito que había logrado, y que en esencia, había cambiado para mal. Imaginen la situación: Demet, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con legiones de fans que la adoran, de repente se encuentra en el ojo del huracán. Acusada de ser desagradecida, de olvidar sus raíces, y de mostrar actitudes que, según algunos, la alejaban de la persona que el público conocía y amaba. En el mundo del espectáculo, donde la imagen y la percepción del público son fundamentales, este tipo de acusaciones pueden ser demoledoras. Pueden afectar la reputación, influir en las oportunidades laborales, y, en última instancia, minar la confianza del público. Las críticas se propagaron como un incendio forestal a través de las redes sociales. Comentarios crueles y acusaciones infundadas, alimentadas por la especulación y el rumor, inundaron las plataformas digitales. Algunos internautas, con una facilidad alarmante, comenzaron a señalar supuestas actitudes negativas de Demet. Se mencionaban cambios en su comportamiento, un distanciamiento de personas que antes eran importantes en su vida, y una supuesta frialdad hacia aquellos que la habían apoyado en sus primeros pasos. Este ambiente tenso y negativo, creado y amplificado por las redes sociales, generó una verdadera tormenta mediática. Los medios de comunicación, ávidos de contenido sensacionalista, se unieron a la fiesta. Artículos, comentarios y análisis se multiplicaron, avivando el fuego y alimentando la controversia. Demet, en el centro de esta vorágine, se vio envuelta en una situación que, sin duda, afectó su estado anímico y su bienestar emocional. Y como si fuera poco, las acusaciones no se detuvieron ahí. La tormenta se intensificó con señalamientos sobre su supuesta falta de profesionalismo y una actitud prepotente, una imagen que, obviamente, no ayudó en absoluto a calmar las aguas. Se habló de retrasos en los rodajes, de exigencias desmedidas, y de una falta de respeto hacia sus compañeros de trabajo. Todas estas acusaciones, aunque no confirmadas y muchas veces basadas en rumores, contribuyeron a crear una imagen negativa de Demet, una imagen que contrastaba con la que el público tenía de ella como una persona amable, talentosa y cercana. Pero aquí es donde entra en juego nuestro querido Can Yaman. Para los que no lo sepan, Can y Demet protagonizaron juntos Erkencikus, una telenovela que literalmente los catapultó al estrellato. La química entre ellos era innegable, una chispa que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Su trabajo en conjunto conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, llevando Erkencikus a ser un fenómeno global. No solo eso, sino que Can y Demet se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Los fans, fascinados por su química en pantalla, soñaban con que su romance traspasara la ficción y se hiciera realidad. Aunque lamentablemente para muchos esto no sucedió, la amistad y el cariño entre ellos siempre fueron evidentes, una conexión que se mantenía fuerte a pesar de los rumores y la presión mediática. Ahora, imaginen la situación. Can Yaman, viendo a su compañera y amiga, la mujer con la que había compartido tantas horas de trabajo, tantas risas y emociones, bajo el escrutinio público, siendo atacada y acusada injustamente. ¿Qué hizo Can? ¿Cómo reaccionó ante esta situación? Pues, señoras y señores, la reacción fue, como ya les dije, épica. En lugar de optar por el silencio, de apartarse del drama, o de simplemente ignorar las críticas, Can decidió defender a Demet con uñas y dientes. No se limitó a observar pasivamente la tormenta, sino que se convirtió en un escudo para su amiga, un defensor incansable de su imagen y su reputación. Y no lo hizo de cualquier manera, no. Lo hizo con un gesto que demostró el gran cariño, el respeto y la lealtad que siente por Demet. Can, fiel a su estilo,
utilizó las redes sociales, una herramienta poderosa en el mundo actual, para expresar su apoyo incondicional. Alaa Demet publicó mensajes en los que defendía su profesionalismo, su talento y, sobre todo, su calidad humana. No se limitó a defenderla, sino que resaltó sus cualidades, destacando su dedicación, su pasión por su trabajo y su capacidad para conectar con las personas. No solo eso, sino que también salió en su defensa ante las acusaciones de ingratitud, afirmando que Demet es una persona agradecida y que siempre ha valorado el apoyo de quienes la rodean. Khan, con sus palabras, desmintió las acusaciones, ofreciendo una perspectiva diferente, una visión basada en su propia experiencia y en el conocimiento que tiene de Demet como persona. La manera en que Khan se expresó fue crucial. Utilizó palabras cálidas, sinceras y emotivas. No se limitó a una simple defensa, sino que demostró la importancia que Demet tiene en su vida, la admiración que siente por ella, y el valor que le da a su amistad. Fue un gesto que conmovió a todos, tanto a los fans como a los medios de comunicación. Khan, con su acción, demostró que la amistad y el compañerismo en el competitivo mundo del espectáculo sí existen. Rompió el silencio y alzó la voz en defensa de su amiga, desafiando la cultura del rumor y la especulación. Su gesto fue un claro mensaje de apoyo y solidaridad, un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar refugio en la amistad y en el cariño. Además, Khan no solo se limitó a defenderla públicamente, sino que también se preocupó por contactarla en privado. Le brindó su apoyo, le ofreció su amistad, y le recordó que no estaba sola en esta batalla. Este gesto en la intimidad fue muy importante para Demet, quien seguramente se sintió abrumada por las críticas, el acoso y la presión mediática. El saber que tenía un amigo, alguien que creía en ella y que la apoyaba incondicionalmente, debió ser un bálsamo para su alma, un alivio en medio de la tormenta. La conversación privada entre ellos, llena de palabras de aliento y consuelo, fue un acto de verdadera amistad, un gesto que demostró la profundidad de su relación. La reacción de Khan Yaman tuvo un impacto enorme. Inmediatamente los fans de ambos actores, conmovidos por su gesto, se unieron a su defensa y comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes de apoyo para Demet. Las críticas disminuyeron y poco a poco la situación comenzó a calmarse. La gente entendió que las acusaciones contra Demet eran injustas y que no se correspondían con la realidad. La defensa de Khan no solo fue un acto de amistad, sino también un claro mensaje para la industria del entretenimiento. Demostró que la lealtad, la sinceridad y el cariño son valores fundamentales, y que es necesario defender a aquellos que son atacados injustamente. Su gesto fue un ejemplo de cómo la amistad puede ser una fuerza poderosa, capaz de cambiar la percepción del público y de proteger a las personas en momentos de vulnerabilidad. Pero la historia no termina ahí. La reacción de Khan, lejos de ser un simple acto de solidaridad, tuvo consecuencias importantes para su propia imagen. Al defender a Demet, Khan se mostró como un hombre leal, un amigo de verdad, y un profesional que valora a sus compañeros de trabajo. Ganó aún más el cariño del público, que lo vio como una persona genuina y auténtica. Demostró que a pesar de su fama y éxito, no se olvidó de sus raíces, ni de las personas que lo han acompañado en el camino. Su gesto, lejos de ser un simple acto de defensa, fue una declaración de principios, un testimonio de sus valores y de su compromiso con la amistad. La gente, al ver su reacción, se sintió inspirada y conmovida. La defensa de Khan Yaman fue un claro mensaje para la industria del entretenimiento. Demostró que la amistad y el apoyo mutuo son fundamentales, y que es necesario defender a aquellos que son atacados injustamente. Fue un ejemplo de cómo la lealtad, la sinceridad y el cariño pueden marcar la diferencia en momentos difíciles. Khan, con su gesto, rompió los moldes y demostró que es posible mantener relaciones auténticas en un mundo donde la fama y el éxito pueden corromper a las personas. Y es que, seamos honestos, todos necesitamos un amigo como Khan Yaman en nuestra vida. Alguien que nos defienda, que crea en nosotros y que nos apoye incondicionalmente sin importar las circunstancias. Un amigo que, en lugar de criticarnos o juzgarnos, nos ofrezca su mano y nos recuerde que somos valiosos, que somos importantes y que no estamos solos. Un amigo que nos recuerde nuestra valía cuando nos sintamos perdidos. La historia de Demet Özdemir y Khan Yaman nos enseña una valiosa lección: la importancia de la amistad, la lealtad y el compañerismo. Nos demuestra que en un mundo lleno de críticas y juicios, es fundamental rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen, que nos recuerden nuestra valía y que celebren nuestros éxitos.
Y que a veces un simple gesto puede cambiarlo todo. La verdad es que para mí, este episodio fue un gran recordatorio de que en el mundo del espectáculo como en la vida real, las relaciones son fundamentales. Y que el apoyo mutuo, el cariño y la lealtad pueden marcar la diferencia en momentos difíciles. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a valorar a quienes nos rodean y a defender a aquellos que amamos. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, de la comprensión y del apoyo incondicional. Es una historia que nos recuerda que en un mundo cada vez más individualista y competitivo, es fundamental construir lazos sólidos y duraderos, basados en la confianza y el respeto mutuo. La historia de Demet y Can nos enseña que la fama y el éxito no lo son todo. Que la verdadera riqueza reside en las relaciones, en la amistad y en el cariño. Nos recuerda que al final del día, lo que realmente importa es la conexión humana, la capacidad de amar y de ser amados. Pero, ¿qué pasó después de la defensa de Can? ¿Cómo evolucionó la situación de Demet? Después de la defensa de Can, la situación de Demet Özdemir comenzó a mejorar gradualmente. Las críticas disminuyeron, los medios de comunicación moderaron sus ataques, y el público, poco a poco, comenzó a recuperar la confianza en ella. Demet, por su parte, se mantuvo firme y demostró su fortaleza ante la adversidad. Continuó trabajando en sus proyectos, demostrando su profesionalismo y su talento. Se mostró agradecida por el apoyo de sus fans y de sus amigos, y se mantuvo fiel a sus valores. Con el tiempo, las acusaciones infundadas perdieron fuerza, y la imagen de Demet se recuperó. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Qué podemos aprender de la reacción de Can Yaman? La primera lección es la importancia de la amistad. En un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales y efímeras, la amistad verdadera es un tesoro invaluable. La amistad nos proporciona apoyo emocional, nos da fuerza en momentos difíciles, y nos recuerda que no estamos solos. La amistad nos enseña a amar, a perdonar y a ser leales. La segunda lección es la importancia de la lealtad. La lealtad es un valor fundamental, que implica ser fieles a nuestros amigos, a nuestra familia y a nuestros principios. La lealtad nos da fuerza, nos protege y nos permite construir relaciones sólidas y duraderas. La tercera lección es la importancia del compañerismo. El compañerismo implica apoyarnos mutuamente, compartir éxitos y fracasos, y trabajar juntos para lograr nuestros objetivos. El compañerismo nos da fuerza, nos motiva y nos permite construir un mundo mejor. La cuarta lección es la importancia de defender a los demás. En un mundo donde la injusticia y la crueldad son comunes, es fundamental defender a aquellos que son atacados injustamente. Defender a los demás implica alzar la voz, expresar nuestra opinión y actuar para proteger a quienes lo necesitan. La quinta lección es la importancia de la empatía. La empatía implica ponernos en el lugar de los demás, comprender sus sentimientos y actuar con compasión. La empatía nos permite construir relaciones más profundas y significativas, y nos ayuda a crear un mundo más justo y equitativo. La reacción de Can Yaman es un ejemplo de cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida. Su gesto nos inspira a ser mejores personas, a valorar a nuestros amigos, a ser leales y a defender a quienes lo necesitan. Pero, ¿qué pasó con la relación entre Demet y Can después de este episodio? La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman se mantuvo fuerte y cercana. Ambos actores continuaron trabajando en sus proyectos, y siempre se mostraron mutuamente su apoyo y su cariño. La amistad entre ellos, que había sido un elemento clave del éxito de Erkencikus, se fortaleció aún más después de este episodio. La defensa de Can, lejos de ser un acto aislado, fue una confirmación de la profundidad de su amistad. Demostró que su relación iba más allá de la ficción, y que se basaba en el respeto, el cariño y la lealtad mutua. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amistad, lealtad y compañerismo. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a valorar a quienes nos rodean y a defender a aquellos que lo necesitan. Es una historia que nos recuerda que en un mundo lleno de desafíos, la amistad es un tesoro invaluable. La reacción de Can Yaman, épica y conmovedora, es un ejemplo de cómo podemos aplicar estos valores en nuestra vida. Su gesto nos inspira a ser leales, a ser empáticos y a defender a quienes lo necesitan. Nos demuestra que a veces un simple gesto puede cambiarlo todo. Y ahora, para finalizar, quiero hacer una reflexión personal. ¿Qué aprendí yo de esta historia?
Personalmente este episodio me enseñó, una vez más, la importancia de la amistad. Me recordó que en un mundo a menudo hostil y competitivo, es fundamental rodearnos de personas que nos quieran, que nos apoyen y que crean en nosotros. Me enseñó que la lealtad es un valor fundamental que nos permite construir relaciones sólidas y duraderas. Y me enseñó que a veces un simple gesto puede hacer una gran diferencia. Me inspiró a ser una mejor persona, a valorar a mis amigos, a ser leal y a defender a quienes lo necesitan. Y me motivó a seguir compartiendo historias como esta, que nos inspiran, nos conmueven y nos recuerdan lo importante que es la conexión humana. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante esta historia sobre la reacción épica de Can Yaman. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que la reacción de Can fue apropiada? ¿Qué opinan de las acusaciones contra Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se olviden de dejar su me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.